Mi cuñado saboteó mi boda porque estaba enamorado de mi esposa, y ahora ella quiere divorciarse. Desde el momento en que conocí a Laura, supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. Era encantadora, inteligente y tenía una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Después de 2 años de noviazgo, finalmente decidimos dar el gran paso y casarnos. No podía estar más emocionado, pero en retrospectiva, hubo señales de que no todos compartían nuestra felicidad. Laura tiene un hermano mayor, David, que siempre fue sobreprotector con ella. Al principio, pensé que era solo un hermano preocupado, alguien que quería asegurarse de que su hermana estuviera bien cuidada. Pero había algo más en su actitud que nunca pude descifrar completamente. Parecía que no podía soportar verme cerca de Laura, y sus comentarios sarcásticos se hicieron más frecuentes a medida que se acercaba nuestra boda. El día de nuestra boda debía ser el día más feliz de nuestras vidas. Todo estaba preparado perfectamente. El vestido de Laura era un sueño hecho realidad, el lugar era hermoso y todos nuestros amigos y familiares estaban allí para celebrar con nosotros. Sin embargo, desde el principio, las cosas comenzaron a salir mal. Primero, la florista llamó a última hora diciendo que hubo un problema con el pedido de flores. En lugar de las rosas blancas que habíamos elegido, nos enviaron lirios amarillos. Aunque era un inconveniente, tratamos de no preocuparnos demasiado y seguimos adelante con los preparativos. Pero eso solo fue el comienzo. El pastel, que debía ser entregado por la mañana, nunca llegó. Cuando llamamos a la pastelería, nos dijeron que alguien había cancelado el pedido. Era demasiado tarde para encontrar una solución, así que tuvimos que conformarnos con un pastel de supermercado que uno de los padrinos consiguió apresuradamente. A medida que avanzaba el día, los problemas se acumulaban. El DJ anunció que su equipo se había averiado, y la música que habíamos seleccionado con tanto cuidado no estaba disponible. Los fotógrafos, que habíamos contratado meses antes, nunca aparecieron. Todo estaba saliendo terriblemente mal, pero aún así, Laura y yo intentamos mantener la calma y disfrutar de nuestro día. Lo peor vino durante la ceremonia. Justo cuando el oficiante nos pidió intercambiar votos, David se levantó de su asiento y, ante la mirada atónita de todos, empezó a hablar. Dijo que no podía permitir que su hermana se casara conmigo, que yo no era el hombre adecuado para ella. Todo el mundo quedó en shock, y Laura se puso a llorar desconsoladamente. La boda se convirtió en un caos. Nuestros padres intentaron calmar a David, pero él seguía insistiendo en que yo no era digno de su hermana. Laura estaba devastada, y yo estaba furioso. Sentí que mi mundo se derrumbaba y no sabía cómo reaccionar. Después de aquel desastre, Laura y yo nos fuimos de luna de miel, intentando dejar atrás el mal sabor de boca. Sin embargo, la sombra de lo ocurrido seguía presente. Aunque tratamos de disfrutar, era evidente que algo se había roto entre nosotros. Al regresar, decidí enfrentar a David. Necesitaba respuestas. Nos encontramos en un café, y le pregunté directamente por qué había hecho todo eso. Al principio, negó haber tenido algo que ver con los incidentes del día de la boda, pero después de mucha insistencia, finalmente confesó. David me miró con una mezcla de resentimiento y tristeza, y me dijo que siempre había estado enamorado de Laura. Desde que eran adolescentes, había sentido algo más que amor fraternal por ella. Cuando Laura y yo empezamos a salir, él intentó apartarse, pero no pudo soportarlo. Verla tan feliz conmigo le causaba un dolor insoportable, y cuando anunciamos nuestra boda, sintió que iba a perderla para siempre. No pude creer lo que estaba escuchando. Todo este tiempo, su actitud hostil y su comportamiento extraño tenían una explicación mucho más profunda y perturbadora de lo que jamás hubiera imaginado. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue lo que dijo después. David confesó que había saboteado deliberadamente nuestra boda. Fue él quien canceló las flores, el pastel, y saboteó el equipo del DJ. Incluso pagó a los fotógrafos para que no aparecieran. Su intención era que nuestra boda fuera un desastre, con la esperanza de que Laura reconsiderara su decisión de casarse conmigo. Regresé a casa, devastado por lo que había descubierto. Laura y yo tuvimos una larga conversación sobre lo sucedido, y aunque ella también estaba horrorizada por las acciones de su hermano, decidió mantener el contacto con él.
No podía simplemente cortar los lazos familiares, y yo traté de entenderlo, aunque me costaba mucho. Con el tiempo, tratamos de superar los problemas y seguir adelante con nuestras vidas. Sin embargo, la sombra de lo sucedido siempre estaba presente. Laura se volvió más distante, y nuestras discusiones se hicieron más frecuentes. Finalmente, un día, ella me dijo que ya no podía continuar así. Me pidió el divorcio. Qui destrozado. No podía creer que todo lo que habíamos construido se desmoronara de esa manera. Pero había algo más que Laura me confesó en ese momento, algo que me dejó helado y que cambiaría nuestras vidas para siempre. El día que Laura me pidió el divorcio, el aire en nuestra casa se volvió espeso, casi irrespirable. La miré a los ojos, buscando algún rastro de duda, pero lo único que encontré fue una profunda tristeza. Parecía que ambos habíamos llegado a un punto sin retorno, y aunque mi corazón estaba roto, sabía que necesitaba escuchar lo que ella tenía que decir. Hay algo más que necesitas saber, Alex, dijo, su voz temblando. Algo que no te he contado y que me ha estado atormentando desde el día de nuestra boda. Mi mente comenzó a correr con posibilidades, cada una peor que la anterior. Finalmente, Laura tomó aire y soltó la verdad que había estado escondiendo. David y yo tuvimos una relación cuando éramos adolescentes. No fue solo una atracción de su parte. Fue mutuo. Pero cuando nuestros padres se enteraron, nos separaron de inmediato y nos hicieron prometer que nunca hablaríamos de ello. Tratamos de seguir adelante, de vivir nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Pero cuando tú y yo empezamos a salir, esos sentimientos volvieron a la superficie para ambos. Él intentó advertirme, decirme que no podía casarme contigo porque aún me amaba, pero yo no lo escuché. Pensé que podría superarlo. Pero el día de la boda, bueno, ya sabes lo que pasó. Me quedé sin palabras. Todo lo que creía saber sobre mi relación con Laura y su familia se desmoronaba. Sentí una mezcla de traición, ira y una tristeza profunda. Pero había algo más que necesitaba saber. ¿Y tú? ¿Sigues sintiendo algo por él?, pregunté, temiendo la respuesta. Laura bajó la mirada. No lo sé, Alex. Lo único que sé es que ya no puedo vivir con esta mentira. No es justo para ti. Mereces a alguien que te ame sin reservas, sin fantasmas del pasado acechando en cada rincón. Intenté procesar lo que había escuchado. Mis pensamientos estaban desordenados, y cada vez que intentaba juntar las piezas, me sentía más perdido. Sabía que nuestra relación había llegado a un punto crítico, y aunque me dolía profundamente, entendía que Laura tenía razón. Necesitábamos tiempo y espacio para sanar, aunque eso significara separarnos. Los días siguientes fueron una mezcla de tristeza y confusión. Decidimos separarnos amistosamente, y Laura se mudó con una amiga mientras resolvíamos los detalles del divorcio. Pero lo que más me sorprendió fue recibir una llamada de David. Al principio, no quería hablar con él, pero sentí que necesitaba cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Nos encontramos en un parque, lejos de miradas curiosas. David se veía tan afectado como yo, si no más. Parecía que había perdido peso y sus ojos mostraban signos de noches sin dormir. Alex, no tengo excusas para lo que hice, comenzó. Sé que he arruinado muchas cosas y no espero tu perdón. Solo quería explicarte, cara a cara, lo que pasó. Le dejé hablar. Necesitaba escuchar su versión, aunque no estuviera seguro de cómo podría ayudarme a sanar. Desde que éramos adolescentes, Laura y yo compartimos una conexión que nunca pude romper. Cuando ustedes dos se conocieron, intenté ser feliz por ella, de verdad lo intenté. Pero verlos juntos me destrozaba. Mi amor por ella nunca desapareció, y en un momento de desesperación, tomé decisiones que ahora lamento profundamente. Pensé que si saboteaba su boda, ella vería que yo era el indicado para ella. Pero todo salió mal, y lo único que conseguí fue lastimarlos a ambos. Sentí un nudo en el estómago mientras hablaba. Era difícil reconciliar al David que conocía con el hombre que tenía frente a mí. Pero también entendí que el amor no correspondido puede llevar a la gente a hacer cosas irracionales. No sé qué quieres que diga, David, respondí finalmente. Has causado mucho dolor,
y no sé si alguna vez podré perdonarte. Pero creo que ambos necesitamos seguir adelante con nuestras vidas. Laura necesita tiempo para descubrir quién es sin nosotros en su vida. Y tú, necesitas ayuda. David asintió, con lágrimas en los ojos. Voy a buscar ayuda, Alex. Ya he empezado a ver a un terapeuta. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser una mejor persona en el futuro. Y espero que algún día puedas encontrar en tu corazón un espacio para perdonarme, aunque sea solo un poco. Nos despedimos sin resolver completamente nuestros problemas, pero con la esperanza de que el tiempo sanaría algunas de las heridas. Regresé a casa, sintiéndome extrañamente en paz por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero estaba decidido a caminarlo. Unos meses después, recibí una carta de Laura. Me decía que había estado yendo a terapia y que estaba empezando a entender muchas cosas sobre sí misma y sus relaciones. No me pedía volver, pero quería que supiera que estaba trabajando en sus problemas y que deseaba lo mejor para mí. La vida siguió adelante. Empecé a concentrarme en mi trabajo y en mis amigos, encontrando consuelo en la rutina y en las pequeñas alegrías diarias. Un día, mientras paseaba por el parque donde había hablado con David por última vez, me encontré con una mujer que paseaba a su perro. Comenzamos a hablar y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Entendí que, aunque mi relación con Laura había terminado de una manera dolorosa, todavía había posibilidades de encontrar la felicidad. Cada día era una oportunidad para empezar de nuevo, y aunque el pasado siempre sería parte de mí, no definiría mi futuro. Así que aquí estoy, avanzando un paso a la vez, aprendiendo a perdonar y a dejar ir. Y en el fondo, sé que algún día encontraré la paz que tanto busco.